Hola, hermanos, tengan ustedes buenas tardes. Qué lindo es que podemos un día miércoles más estar juntos estudiando estas lecciones de grupos, y hoy comenzamos con un nuevo librito que es el libro número 3, que es Caminando con Cristo, de esta serie del discipulado cristiano. En este primer capítulo de este libro, el tema central es el señorío de Cristo. Y me gustaría que podamos juntos leer lo que dice Juan capítulo 13, versículo 13, y lo que dice a continuación la introducción de este tema. Dice el Señor: vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Estas palabras de Jesús revelan mucho acerca de quién es Él y lo que espera de nosotros. Maestro viene de epístates en el griego, uno que enseña y también cuida a sus estudiantes o discípulos que siguen las enseñanzas de Él. Señor, kurios en el griego, es uno que domina y dirige todo lo que es suyo, e implica una sumisión y obediencia de parte de los suyos. Quitemos cualquier concepto negativo que traiga a la mente la palabra rey, amo, soberano, para aprender de las Escrituras el significado verdadero del señorío de Jesucristo sobre el mundo. Ahora, yo quisiera, mis hermanos, decirles como parte de la introducción de esto, de que no vamos a profundizar tremendamente en este tema tan importante, indispensable. Sí vamos a estar leyendo distintos pasajes, porque este estudio tiene muchísimos pasajes y me encanta porque vamos directamente a la palabra de Dios y evitamos tanta palabrería de hombre. Pero si nosotros recordamos, sobre todo los que estamos lógicamente en esta congregación, el pastor Cristian ha tenido varios cursos aún dentro de nuestro Instituto Crecer, cursos intensivos, muy profundos sobre el señorío de Cristo, que nos ha bendecido tremendamente. Por eso considero que una gran parte de los maestros han tomado este curso, han recibido el material aún impreso que hemos repartido en su oportunidad, y si a alguno le interesa y no lo ha tenido, tenemos todavía algunas copias de ese entonces, que con gusto lo podemos compartir con usted, si le interesa tenerlo. Pero hago la referencia a esta porque no vamos a estudiar profundamente este tema, primeramente porque ya está dado con mucha excelencia, pero además de eso nos llevaría muchísimo tiempo. Pero sí, mis hermanos, vamos a seguir la lectura y vamos a seguir el orden que presenta el estudio en esta tarde, ¿sí? El primer subpunto que aquí trata es la base y alcance de su señorío, es decir, del señorío de Jesucristo. Como usted habrá notado, hermanos, en la introducción, el versículo que leímos allí en Juan 13:13 habla de maestro y señor. Qué bueno es que el Señor tenía sus discípulos, pero también tenía sus esclavos, es decir, sus dulos, aquellos que seguían al Señor porque habían aceptado el señorío de Él y no lo habían tomado simplemente como alguien que seguían, que oían, sino como alguien que estaban sujetos y estaban totalmente dispuestos a que este Señor Jesús pueda dirigir sus vidas y dominar sobre ellos. Por eso es tan importante el recordar que si es bueno y es indispensable el aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, nunca debemos olvidarnos que Él va siempre a ser nuestro Señor, y no podemos aceptar a Jesús como Salvador si no le aceptamos también como Señor, como Curios, como Quirios, como dice aquí esto que hemos leído. Entonces, en esta base y alcance de su señorío, vamos a ver en primer lugar quién le ha dado el título de Señor. Y allí en Hechos capítulo 2, versículo 36,
Dice así la palabra de Dios, Hechos 2:36. 2:36, acá lo tenemos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora notemos, mis hermanos, que en esa Trinidad perfecta, en ese Dios trino, en ese Dios único Dios, en esas tres personas, la decisión fue que el señorío esté puesto sobre la persona de Jesús, sobre la persona del Hijo. Por eso aquí iba a decir que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sabemos que Cristo es la traducción al griego del Mesías en el hebreo. En segundo lugar, en el segundo punto de aquí dice, ¿quiénes tendrán que reconocerlo? ¿Quiénes son los que le tienen que reconocer? Y allí en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, dice así la palabra de Dios, 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y llegará ese tiempo donde toda la creación, donde todo lo que existe, todo, absolutamente todo, reconocerá que Jesús es el Señor. No solamente una parte, no solamente lo que hoy podemos llamar la iglesia, sino todos formarán parte de ese cuerpo, todos reconocerán a Jesús como el Señor y único Redentor. ¿Cuál será su nombre en su segunda venida? En Apocalipsis 19:16, Apocalipsis 19:16, dice la palabra de Dios así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál será el nombre de en su segunda venida? Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey que está por encima de todo reinado y el Señor que está por encima de todo señorío. Ese es el nombre que está en su persona. Es el nombre que le pertenece solamente a nuestro Señor Jesucristo. Y a continuación vamos a ver 4 pasajes en la palabra del Señor que nos completa el título de el Señor de. Es decir, completamos su nombre a través de estos pasajes. El primero de ellos lo encontramos allí en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16 y 17 dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Es decir, él es el Señor de la creación. Todas las cosas para él fueron hechas, en él subsisten. Él es el medio por el cual todo existe. Por eso, si sacamos a Jesús, si sacamos al Cristo, si sacamos al Hijo de la historia, nos quedamos sin creación y sin historia. No existiría absolutamente nada. En segundo lugar, allí mismo en Colosenses, en el mismo capítulo, el versículo 18, dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y notemos aquí que habla de que él es la cabeza
de la iglesia, es decir, es el Señor de la iglesia. Es aquel que un día resucitó y es el primogénito de entre los muertos, porque fue el primero, el único hasta ahora que resucitó para nunca más morir. Qué cosa tan hermosa lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Allí en Romanos capítulo 14, versículo 9, encontramos esta tercer característica que dice así, 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Es decir, mis hermanos, el señorío de Cristo no termina con nuestra vida durante la tierra. El señorío de Cristo no es nuestro Señor mientras estamos aquí. Aun cuando muramos, aun cuando pasemos a su presencia, Él seguirá siendo por toda la eternidad nuestro Señor. Por toda la eternidad estaremos viéndole y estaremos alabando y glorificando su nombre eternamente allí en su presencia, porque por Él vamos a estar allí presente en la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Allí en Hechos capítulo 10, versículo 36, encontramos esta cuarta característica, o esto que podríamos completar el nombre del Señor, cuando nos dice el versículo 36 del capítulo 10, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Que bueno, el Señor es Señor de todos. Es Señor y ejerce su señorío no solamente sobre aquellos que le reconocen, sino también sobre aquellos que no le reconocen, porque Él es Señor. Con la diferencia que están los rebeldes que todavía no le han aceptado y por ende no se pueden sujetar a ese señorío, y estamos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que sí le conocemos y le aceptamos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, hay una pregunta aquí que dice, ¿qué dijo Jesús acerca del alcance de su autoridad? ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Hasta dónde alcanza su autoridad? Noten ustedes allí en Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice la palabra de Dios lo siguiente, 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, el poder de Dios, el poder del Señor, no solamente es sobre la tierra, sino es sobre el cielo. En una palabra, lo que acá dice la palabra de Dios, sobre todo lo creado, Él tiene la autoridad, Él es el Señor. Su palabra es la que se cumple, sus órdenes son las que se obedecen. Lo que Él decide será, y lo que Él no quiere no se hará. Es decir, Él es el Señor, es el dueño absoluto, el amo en todo el universo, de lo conocido y de lo desconocido. De todo Él es el Señor. Y entrando al punto 2 y último punto que vamos a ver, que tiene también algunos versículos, es ¿por qué es necesario que Él sea Señor? ¿Por qué es necesario, mis hermanos? ¿Hay necesidad de que Él sea el Señor? Muy bien. Dice aquí este estudio, identifica algunas de las dificultades que todos experimentamos al andar en el camino de Cristo y cómo el Señor nos ayuda. Sabemos, mis hermanos, que el Señor mismo nos dijo muy claramente que íbamos a tener dificultades, íbamos a tener problemas, pero que confiemos en Él, porque Él lo ha vencido, como lo vamos a ver. Él ha vencido todo. Por eso nunca nos prometió el Señor que nuestro camino va a ser simple, va a ser fácil. En ningún momento el Señor nos dice, bueno, ustedes crean en mí, desaparecen los problemas, desaparecen las dificultades, desaparecen persecuciones, desaparecen problemas. Jamás. El Señor nos los advirtió, bien claro. ¿Que íbamos a tener dificultades? Claro que sí, pero que confiemos en Él. Por eso, mis hermanos, allí en Juan capítulo 16, versículo 33, noten ustedes lo que dice su palabra. 16,
33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque el Señor está en nosotros para que tengamos paz. ¿Tenemos que confiar en Él? Claro que sí. ¿Vamos a tener las dificultades? Claro que sí. Pero dice: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y la palabra aquí mundo significa todas aquellas cosas que están en contra de Dios y por ende que están en contra de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor dice: confíen, yo he vencido al mundo, yo soy la paz de ustedes, yo no solamente traje paz, sino que soy su paz, pero estoy en ustedes, estén confiando en mí, la victoria está porque yo he dado la victoria porque he vencido. Eso es lo que nos dice el Señor, en Él podemos estar seguros. Allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, la palabra de Dios dice lo siguiente, 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, qué bueno, el Señor dice: ninguna tentación ha venido que no sea para el ser humano. Es decir, que todo lo que el diablo pueda hacer en contra de nosotros, toda tentación que puede presentarnos a nosotros, siempre va a ser todo lo que nosotros podemos soportar, el límite que como seres humanos podemos tener. Por eso el Señor dice: toda tentación no os ha sobrevenido una tentación que no sea humana, que no sea para el ser humano. Pero dice algo más: fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Es decir, que a la tentación siempre va a haber una salida. Tenemos que esperar en el Señor, confiar en el Señor, sostenernos en el Señor y la salida va a estar. Jamás el Señor nos deja, esa es la confianza que tenemos. Y cuando caemos en la tentación, nunca va a ser por causa del Señor, va a ser por causa, como siempre decimos, de nuestra concupiscencia, de nuestras propias debilidades, de nuestra propia carnalidad, porque nos soltamos del Señor, porque cerramos los ojos a lo que Él quiere, o por lo que sea, pero jamás porque no tengamos la salida, porque el Señor es fiel y la ha prometido para cada una de las cosas que sucedan en nuestra vida. En tercer lugar, allí en Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11, dice así, 10 al 12, dice así la palabra del Señor. Capítulo 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, permítame que vaya haciendo un poquito de alto en esto. Lo primero que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra fortaleza no viene de nuestro interior. Vieron ustedes cómo es la trampa del diablo de mucha de la psicología actuales y de muchas de las sectas actuales. Busca la solución en ti mismo, busca la fuerza en ti mismo. Viene el Señor y dice: no la busque la fuerza en ti mismo, busca la fuerza en el Señor. Sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de la nuestra. Porque nosotros somos fuertes hasta que nuestra fuerza se debilitan y ya no tenemos más fuerza. Pero si estamos esperando en la fuerza del Señor, sustentados por la fuerza del Señor, nunca van a debilitar sus fuerzas. Las nuestras sí, pero las de Él no. Si sus fuerzas están en nosotros, siempre vamos a ser fortalecidos y vamos a tener la fuerza. Pero continúa diciendo: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que lo que el Señor nos está diciendo de que para fortalecernos en Él debemos estar revestidos de esa su armadura. Por eso dice: de toda la armadura de Dios, no de nuestra armadura, no de nuestra fortaleza, sino de esa fortaleza que viene de la presencia del Señor, para entonces
poder resistir todos los ataques que vienen de parte de todas estas potestades del enemigo, de los aires, todas estas fuerzas celestiales de maldad, pero que están contra nosotros, contra el pueblo de Dios, y de las cosas que la carne, lógicamente, nos quieren siempre tener aplastado. Por eso, mis hermanos, dice el Señor aquí a través de Pablo, estén vestidos, pero con la armadura de Dios. Esa es la única que puede resistir todo ataque, venga de donde venga, estar firme en las cosas del Señor. Y allí otra de las cosas que dice es, compara entre Mateo 6:24 con Romanos 6:16 para notar lo que la necesidad o por qué es necesario que Cristo tenga el señorío en nuestra vida. Y este es el anteúltimo punto que tenemos de la lección en el día de hoy. Y allí en Mateo 6:24 dice así la palabra de Dios. 6:24 de Mateo dice, ninguno puede servir a dos señores, a dos amos, a dos quirios, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, que aquí el Señor nos aclara que no podemos tener dos que estén mandando en nuestra vida. No podemos ser esclavos de dos amos, de dos señores, de dos curios. Entonces, lo que el Señor aquí nos está diciendo que tenemos que, primeramente, fijarnos bien de cuál queremos ser esclavos. No podemos servir, dice, a uno estimando al otro, o servir al otro estimando al otro. Eso es imposible, ¿eh? Por eso dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Ahora, es interesante, mis hermanos, cuando acá vemos la palabra riqueza, que acá está hablando o está usando el término griego mamón. Esto significa las riquezas cuando son idolátricas, es decir, cuando se han hecho un ídolo de nuestra vida, cuando las riquezas han tomado poder en nosotros, nos dominan, cuando damos lo que sea por tener lo que queremos, lo que anhelamos, y vamos siempre, eso va a dominar nuestra vida para que nunca nos conformemos, para que siempre estemos queriendo más, y eso mismo va a estar arruinando nuestro ser, porque no nos va a dar el tiempo o el deseo o las ganas o el privilegio de disfrutar lo que Dios nos da por querer tener más o por estar siempre insatisfecho. Entonces el Señor dice, no se puede servir a Dios y tener a otro ídolo o a otro Dios en la vida de ustedes, que son las riqueza. Por eso, mis hermanos, aquí no está hablando el Señor de los que tienen dinero o de los ricos, sino de aquellos que tienen el Dios de la riqueza, de la ambición en su vida. Eso es lo que la palabra de Dios ataca vez tras vez. Y lo que tenemos que comparar, según la lección, es allí con Romanos 6:16, donde la palabra de Dios dice así, Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es decir, mi hermano, tenemos que elegir. Hemos elegido a Jesús como nuestro Señor, sirvamos a Jesús. No dejemos que otros ídolos, llámense riqueza, fama, vicios, lo que sea, domine nuestra vida. Porque en eso sería decir, bueno, estoy sirviendo a dos señores. Por un lado, reconozco el señorío de Cristo, por otro lado, reconozco el deseo de las cosas seculares. No puede ser, mis hermanos. Elegimos uno o el otro, pero jamás los dos, porque eso es imposible. No es que no lo queramos o que no lo podamos, directamente es imposible. No lo podemos hacer. Está fuera de toda posibilidad. Elijamos servir a Cristo, porque cuando elegimos servir a Cristo sabemos que la recompensa, la vida, los resultados son maravillosos. Y entro al último punto en esta tarde, que dice, estudia los siguientes pasajes, anota por qué Él, es decir, el Señor, Jesús, merece ser tu Señor. Y son 3 citas de Apocalipsis
que muy brevemente lo vamos a mirar. La primera de ellas, Apocalipsis 4:11, dice así la palabra del Señor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, mis hermanos, ¿Él merece ser nuestro Señor? Sí. ¿Él es nuestro dueño? Sí. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Sin Él no existiríamos. Sin Él no respiraríamos. Sin Él no tendríamos absolutamente nada. Todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que disfrutamos, desde la salud, la familia, los bienes, el tener un techo, el tener comida, el tener una ropa, el poder salir, el poder caminar, el poderme levantar, el poderme acostar, el tener una cama, todo viene de Él, todo. En Él todas las cosas existen, por Él todas las cosas fueron formadas, por su voluntad fueron creadas. Gloria sea a nuestro Dios. Y en el capítulo 5, el capítulo que sigue, el versículo 9 y 10, dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Él fue el que pagó el precio para hacernos hijos de Dios. Él fue el que nos redimió, el que nos compró, el que pagó ese precio de su sangre preciosa para perdonar nuestro pecado original que nos condenaba, para limpiarnos de toda maldad, para perdonar nuestros pecados y ponernos en relación con Dios. Él merece toda la gloria. Claro que sí. Si no fuese por Él, hoy estaríamos camino al infierno. Hoy no tendríamos una esperanza. Hoy no tendríamos una vida que vale la pena vivir. Él y por Él la tenemos. Y por último, Apocalipsis 11:15 dice la palabra de Dios lo siguiente: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Vale la pena tener a nuestro Señor? Sí. Estamos en el reino de un rey que nunca perderá su reino, nunca será reemplazado, nunca habrá otro. Él es el rey de la eternidad, el rey que por siempre será rey. A ese rey le pertenecemos. Ese rey es nuestro Señor, nuestro Curios. Ese Señor es aquel que nos ha comprado por su sangre y por toda la eternidad será el rey de los siglos. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por este hermoso estudio. Qué lindo es poder recordar una vez más qué privilegiados somos en tenerte a ti, oh Jesús, como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro amo. Señor, que nunca olvidemos que somos tus esclavos, somos aquellos que fuimos comprados, que vale la pena obedecerte, seguirte, vale la pena hacer lo que tú ordenas, mandas. Allí está la bendición. Gracias, gracias Señor. Gracias por este estudio, gracias por cada uno de mis hermanos que lo comparten y gracias Señor porque juntos somos edificados. Gracias por tu inmenso amor. Hemos orado en ese nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor nos siga bendiciendo muy grandemente.